Bienvenidos a Sin Rodeos. Hace mes y medio, Bruno Dolazábal empezó a trabajar en el equipo periodístico que produce este programa. Aparentemente poco tiempo, pero en realidad muchos de nosotros habíamos compartido con él diversos momentos de su vida y durante su trayectoria ética como periodista. En el área de televisión del IDL, él tenía el encargo de producir una serie de 15 reportajes que condensaran los principales mensajes del informe final de la Comisión de la Verdad. Bruno asumió esa responsabilidad con las virtudes que lo caracterizaron, con la experiencia que ya tenía en estos temas y con el profesionalismo de un auténtico periodista. Su carrera estuvo identificada con principios y valores que lo distinguieron como periodista desde la década pasada. Además de ser un excelente periodista, Bruno fue una persona que se hizo querer por quienes lo rodearon. Como un compañero más del equipo, estuvo en este set celebrando el primer aniversario del programa el domingo pasado y compartió con nosotros sus ilusiones y sus proyectos hasta la tarde del jueves. En esta casa lo extrañamos y junto con tantos otros colegas y amigos compartimos el dolor de su familia en estos momentos. Bruno había completado 4 reportajes de una serie sobre el informe de la Comisión de la Verdad cuando la muerte lo sorprendió. En Sin Rodeos dimos a conocer el primero de ellos la semana pasada y él sabía que para este domingo presentaríamos el segundo de esos reportajes. Es el que veremos a continuación. La causa principal y directa es la decisión política del PSP Sendero Luminoso, de Guzmán, su jefe máximo, de iniciar la lucha armada. Y en segundo lugar, de orientarla según una ideología por la cual ellos no solo, y no principalmente quizá, estaban buscando el poder del Estado peruano, sino estaban buscando retomar las banderas de un comunismo universal. Pero, ¿cómo un grupo pequeño y mal armado pudo arrastrarnos a la guerra interna y permanecer activo durante más de 10 años? Esto es de los demás. En el Perú siempre hubo, tanto en los planteamientos políticos de izquierda como en los de derecha, una lógica de confrontación, una actitud de enfrentamiento visceral. Los discursos de ambos lados proclamaban el uso de la violencia o eran excluyentes. Esa intolerancia en la política era el resultado de la falta de una cultura y tradición democráticas en nuestro país. Recuérdese, en ese sentido, como así consta en el informe final de la Comisión de la Verdad, que en los 50 años previos al inicio del conflicto armado, solamente existieron 14 años de gobiernos democráticos. A un Estado y una sociedad históricamente autoritarios se sumó el problema del centralismo. Por ejemplo, entre 1961 y 1972 se produce el más alto crecimiento poblacional en Lima, en mayor medida determinado por esa cima en la ola migratoria. Pero esa migración no trajo consigo la ciudadanía para todos. En ese momento, todos los sectores políticos de izquierda habían decidido participar en las elecciones y se iniciaba un proceso democrático que podía dar la imagen de expandirse y de consolidarse. Y justamente Sendero estaba convencido de que si solo la guerra era la solución, había que frustrar precisamente esa posibilidad que quizás era de las mejores que ha tenido históricamente el Perú.
y había que actuar en ese momento, digamos, dando la contra, no solo a los otros partidos de izquierda, sino dando la contra al movimiento social popular que había conseguido una serie de ventajas. Si bien es cierto que la guerra interna se inició en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del Perú, este factor, la pobreza, no explica por sí solo el estallido de la violencia en el Perú. El abandono del campo era un problema nacional, entre otras causas, por una virtual inexistencia del Estado, expresada en la falta de políticas de desarrollo social o la presencia abusiva del mismo, en este caso, evidenciada en la actuación de jueces y policías corruptos. He sufrido de mis padres, que hasta hoy día no encuentro. Mis padres, mi mamá, mi papá, mi hermano. Son 4 víctimas que estoy sufriendo. Hasta ahorita no encuentro. No hay quien me diga no llores. No hay quien me diga toma este vaso de agua. Otros factores que es imprescindible consignar al hablar de causas del fenómeno violentista son la discriminación, el racismo, la exclusión social. En el Perú las relaciones de discriminación étnica y racial hacen parte de una malla casi arborescente de relaciones entre desiguales. Quien es desigual frente a otro puede ser insultado por ese como indio, como cholo, como serrano. Cuando uno va a las comunidades y pregunta ¿dónde están los indios?, siempre el interlocutor se asume a sí mismo como mínimo mestizo y dice que los indios están más allá. En el Perú, el acceso a la educación era y es casi la única posibilidad de ascenso social, pero el Estado la abandonó, manteniendo marcos pedagógicos tradicionales y autoritarios y frustrando con ello las perspectivas de progreso personal de muchos peruanos. Sendero mostró también que en la escuela peruana, la escuela pública peruana, en realidad está habituada a una formación vertical. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fueron cambiar los contenidos, pero para los muchachos la idea de que la verdad científica la puede conocer el profesor, la pueden conocer los instruidos, y que esa verdad se enseña y si yo la aprendo y encuentro un buen profesor tengo que seguirlo porque él sabe. En el abandono de la educación, Sendero encontró terreno fértil para la imposición de su ideología como verdad absoluta. En base a una especie de sueño fundamentalista, a una especie de fe religiosa casi. O sea, es ideología pura y es organización vertical, pero eso también expresa qué grado de frustración podía haber en esos muchachos para que creyeran una cosa tan arbitraria. El silencio está creando una impaciencia creciente entre los peruanos de buena fe. Digámoslo con propiedad. El país está ante un silencio ensordecedor. Ese es el silencio que durante ya más de 2 meses ha guardado el Ejecutivo sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Que el presidente Toledo haya permanecido callado tanto tiempo está empezando a hacer más y más ruido. Y mientras más tiempo deje pasar, más ruido habrá. No hay que darse cuenta de que esto sería una torpeza, pero si fuese solo una torpeza, tal vez no sería tan grave. Lo peor es que con su silencio, el Ejecutivo sigue postergando una reacción que ponga en marcha al país. Sigue dilatando una respuesta que movilice coordinadamente al Estado para atender los retos que plantea el informe de la Comisión. La falta de reflejos
lamentablemente no ha sido exclusividad del Ejecutivo. Pareciera, particularmente, que el Ministerio Público se esmera en hacer una demostración de incompetencia. Hemos invitado al doctor Carlos Rivera del Consorcio Justicia Viva para hablar sobre este tema, del Ministerio Público en particular. Bienvenido, Carlos. Hans, ¿cómo estás? Bueno, la fiscal, es evidente que a 2 meses de presentado el informe de la comisión y de entregados una serie de casos directamente a la fiscal, ella no ha cumplido con su obligación legal de derivar estos casos al fiscal provincial pertinente. Ahora, tú que has participado en una reunión este viernes pasado con los organismos de derechos humanos y la fiscal, ¿les ha dado ella una explicación de por qué esta dilación, esta demora? Mira, en términos concretos no ha dado ninguna explicación. Ese es probablemente el tema de mayor desconcierto para nosotros y seguramente también para el país. ¿Por qué, como tú has dicho, existiendo una obligación legal de la Fiscal de la Nación para derivar estos informes jurídicos de casos, que son cerca de 45, hacia las fiscalías provinciales, que son las encargadas de desarrollar las investigaciones de estos crímenes? Porque la Fiscalía de la Nación tiene que constituir un equipo conformado por sociólogos, asesores en cooperación internacional, y ellos son los que están desarrollando según los términos de la fiscal, una evaluación de esos casos. ¿Esta comisión está viendo los casos? Las palabras utilizadas por la fiscal son esas, ellos están evaluando los casos. No es que esté preparando, digamos, preparándole una opinión a la fiscal respecto al informe, sino... nos ha señalado que son los casos, lo cual realmente es un hecho realmente desconcertante. Ya no solamente se trata de que no le corresponde a la fiscal de la Nación evaluar esos casos, que no le corresponde, sino que tampoco y mucho menos le corresponde a un equipo de asesores evaluar la procedencia o improcedencia de estos informes jurídicos. Más aún si es que por lo menos 2 integrantes de ese equipo de asesores ya se han pronunciado públicamente en el sentido de deslegitimar los casos y de señalar de que son casos que no tienen pruebas, de que los testimonios no fueron tomados con fiscales, en fin. Eso es lo que llama la atención, además, en primer lugar, de que una asesora en asuntos de cooperación internacional, como es Sonia Papi, sea de repente una especialista en Plan Nacional de Exhumaciones, es antropóloga forense, ¿qué competencias tiene? Pero me parece además lo más crítico es que en privado la fiscal de la Nación, en esta reunión que ha tenido con ustedes, ha manifiestamente, digamos, rectificado a su asesora. Efectivamente, nos ha señalado que ella está en el ánimo de rectificar las declaraciones de la asesora, lo cual creemos que es hasta cierto punto positivo, pero en todo caso le hemos manifestado que más allá de las declaraciones queremos ver hechos y lo que le corresponde en exclusividad al Ministerio Público es cumplir con ese espacio de justicia que le compete al Ministerio Público en términos de derivar esos informes jurídicos para que efectivamente las investigaciones se den inicio, comiencen las investigaciones y no sea esto una suerte de cuello de botella insuperable en el que finalmente no sabemos exactamente cuál va a ser el destino final de los casos presentados por la CBR. Ahora, otra impertinencia que aparentemente ha habido también en un grupo, un número, digamos, limitado de estos asesores, es el haber calificado con absoluta ligereza de la falta de fundamentación o de la falta de pruebas que existen en los casos. ¿Acaso era obligación de la Comisión presentar pruebas? ¿No le corresponde precisamente a la Fiscalía hacer las investigaciones? Efectivamente, a la Fiscalía le corresponde hacer una investigación preliminar y descubrir ahí las pruebas. Creo que eso es una exageración en términos del encargo que le están otorgando. Ni siquiera hablamos de funciones, sino es un simple encargo que le ha dado la Fiscal de la Nación. Creo que eso es grave, porque justamente, por lo que decía hace un instante, 2 de los asesores y miembros de esta comisión ya se han pronunciado públicamente, descalificando no solamente los informes y su contenido, sino